Nuevamente le doy la bienvenida a la doctora María Rosario Hernández Miguel, pediatra neonatóloga. Es adscrita al servicio de la unidad de cuidados intermedios de este hospital de la niñez oaxaqueña en el turno especial. Doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Y como ya se comentó desde el inicio, pues estamos conmemorando hoy el Día Mundial del Niño Prematuro. Y bueno, esto es en relación a que cada vez nacen más prematuros y además cada vez los prematuros son más pequeñitos. Como bien comentaban en un inicio, menores de 37 semanas se consideran prematuros. Obviamente los riesgos van a ser inherentes a la mayor prematurez, como ya se comentó. Pero una vez que los tenemos aquí hospitalizados y que logran sortear toda una serie de complicaciones propias de la prematurez, todavía nos queda un camino largo después de que se va a casa el bebé. Entonces por eso pues quise presentarles esta plática. En realidad pues a mí me comentaron una plática dirigida principalmente a los papás que han tenido algún bebé prematuro. Entonces en el servicio de la terapia intermedia tengo oportunidad de tener un poquito más de contacto con los papás, porque es una vez que están mucho más tiempo, por la misma prematurez, por el peso, por las semanas de gestación pequeña, y entonces surgen muchas dudas, y entonces a mí me da la impresión de que a veces todavía, aún a pesar de que son bebés que pueden estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces los papás se van de alta con el bebé y quedan muchas dudas, y que si no son satisfechas, cuando se van a casa pueden presentar complicaciones. Entonces por eso es importante que nosotros podamos saber a qué nos enfrentamos una vez que el bebé que fue prematuro ya se fue de alta a casa. Entonces bueno, el tema es cuidados del bebé prematuro en casa, mitos y realidades. Vamos a hacer un poquito también interactiva la plática. No vengo aquí yo a descubrir ningún hilo negro ni a leerles un libro. Lo que quiero es que podamos compartir un poquito de la experiencia de ustedes como papás y la experiencia de nosotros como parte del personal de salud, y de esta manera enriquecer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de los mitos que tenemos se habla de la higiene, y aquí dice, no se deben de bañar en los primeros días, y no se deben bañar diario porque está muy chiquito. ¿Qué pensamos al respecto? Esto es algo muy común que podemos escuchar en las comunidades, o porque lo dijo la suegra, o porque lo dijo la comadre, porque lo dijo la vecina. Aún cuando sean bebés de término, sí llegamos a escuchar esta expresión de no lo bañes porque está muy chiquito, está tiernito, ¿no? Dicen. Entonces, ¿qué pensamos papás al respecto? ¿Lo bañamos o no lo bañamos? ¿Cuándo lo bañamos? Hay que bañarse. De hecho, cuando salen del vientre de la mamá se limpian, ¿no? Así es, cuando sale cuando nace y se extrae del útero, bueno, se hace una limpieza. Posteriormente, dadas las condiciones del bebé, si es muy prematuro y tiene otras complicaciones, bueno, tal vez en ese momento crítico no se pueda hacer un baño de rutina, como lo podemos imaginar en tina o de burbujas, ¿no? Pero, sin embargo, si está hospitalizado, aún así se puede hacer un bañito de esponja o eso. Cuando el bebé ya se va a casa, y que es el eje de la plática, se tiene que bañar. Aquí no aplica de que no lo bañes porque está chiquito, eso no tiene nada que ver. La higiene es fundamental para que nuestro bebé pueda estar saludable. Obviamente tenemos que cuidar ciertas circunstancias, ¿no? Bañarlo con agua tibia, estar en un lugar limpio, estar en un lugar donde no entren corrientes de aire, y entonces cuidar estos factores para que no se enferme. ¿Por qué? Porque si no cuidamos estos factores y se enferma, entonces vamos a atribuir la complicación o la enfermedad a que se bañó. Pero si lo hacemos de la manera correcta, no tiene que haber ninguna complicación. Otra expresión que utilizamos es, no se les debe de cortar las uñas en el primer mes, y eso es muy común, y aquí me ha tocado verlo con los papás, y tienen los bebés las uñas largas y no se los quieren cortar las mamás, ¿no? Hasta que les decimos que se las corten. ¿Por qué? Porque aparte de que es higiénico, las uñas de los bebés son muy filosas y constantemente ellos están tocando, ellos no tienen conciencia de su organismo, entonces se pueden lastimar, se pueden cortar, y bueno, si no se cuida y la uña está sucia además de larga, pues se puede infectar. Entonces no pasa nada. Si le cortan las uñas, le van a volver a crecer, no hay algo a lo que se atribuya
¿no? Malo por el corte de uñas. Otra cosa que escuchamos es que los bebés que les cortan el cabello desde chiquitos es para que les crezca más cabello, les nazca más y todo esto. Esto también es falso, ¿de acuerdo? Lo único que se hace es que al raparlos, obviamente ya no está el cabellito inicial que es fino y puntita más finita, pero la información genética es la que va a determinar si el niño va a tener mucho cabello, poco cabello, negro, largo, chino, como sea. Esto no tiene nada que ver con que si lo rapan o no lo rapan, porque esto también es muy común. Bueno, con respecto a la exposición que vamos a hacer de nuestro bebé, se dice, hay que ponerlos al sol en los primeros días. ¿Esto es cierto o es falso? Cierto. Cierto. ¿Por qué lo ponemos al sol? Para que no se pongan amarillos, ¿no? Para que no se pongan amarillos, exactamente. Dentro de las funciones del organismo está la eliminación de bilirrubinas a través del hígado. Los bebés que son prematuros no hacen esta función de manera adecuada y son más susceptibles de ponerse muy amarillitos. E incluso los bebés de término también, ¿no? En lo que van madurando las funciones. Entonces, si nosotros tenemos un bebé que no tiene una función óptima, tenemos que ayudarle, y una ayuda es ponerlos al sol, porque a través de la piel se lleva un mecanismo por el cual van a eliminar bilirrubinas, y entonces hacemos que no se pongan tan amarillos. Definitivamente van a tener bilirrubinas altas, pero esto nos ayuda a disminuir ese proceso de la ictericia, a menos que haya alguna otra causa, y que sea una causa patológica por la que se ponen excesivamente amarillos, por eso ya es una cuestión específica, pero en general sí hay que ponerlos al sol. Otra cosa que también escuchamos muy comúnmente es que hay que envolverles el cuerpo con una sábana como tamal, y de hecho lo vemos y los ponen así como molotitos, ¿no? ¿Eso es correcto o no es correcto? Pues digo, no todo el tiempo, ¿no? Por su desarrollo debe moverse, debe movilidad, pero en determinados momentos del día ha de ser bueno, ¿no? Acuérdense que, bueno, aquí estamos hablando a partir de que los bebés son dados de alta. Aquí habitualmente sí los tenemos a veces un poquito enrolladitos en la OCEN, pero es una situación distinta cuando ya están en casa. Entonces, cuando ya están en casa, debemos de darles cierta libertad de movimiento. Esto no quiere decir que van a estar sin ropita, sin pañal y todos al aire libre, ¿no? Como tomando el sol, no. Pero sí hay que enrollarlos de manera gentil y que no estén con las manos atadas. Lo que se recomienda idealmente es que las manos queden libres, porque eso va a ser parte de su desarrollo. ¿De acuerdo? Y bueno, otra cosa también, que hay que taparlos con varias cobijas porque está muy chiquito y se enfría. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? Falso. Depende del clima, ¿no? Que tengan el cuarto que esté. Depende del clima, pero acuérdense que los bebés, por muy chiquitos que sean, ellos tienen que aprender a regular su temperatura. Entonces, los bebés que son dados de alta, una de las condiciones para que pueda egresarse es que sea capaz de regular su temperatura. ¿Cuántos de aquí tienen bebés en UCEN, en la terapia intermedia? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí los bebés ya van pasando el proceso en el que inicialmente requirieron de una incubadora para mantener calor. Después de la incubadora ya estuvieron en una cuna abierta, pero todavía con la ayuda del termorregulador. Posteriormente ellos ya, conforme van madurando, son capaces de regular su temperatura y ya ni siquiera requieren una cuna que le dé calor. Ya a lo mejor están en un bacinetito o en una cunita y ya ellos son capaces de regular su temperatura. Obviamente eso tiene que ser un proceso de maduración también. Cuando se van a casa tenemos que cuidar esas condiciones. Como bien lo decía el papá, no lo vamos a dejar junto a una ventana donde esté entrando el aire, las corrientes de aire. Pero también no hay que caer en el extremo, porque también es muy frecuente que los papás piensan, como está muy chiquito, no regula temperatura, y le ponen una cobija y le ponen otra. Eso sin olvidar pues que ya le pusieron el pañalero, el mameluco, la chambrita, la sabanita, la cobijita y luego la otra cobijita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que el bebé empieza a sudar y en realidad no es el frío lo que le está haciendo daño, sino el sudor. O sea, ese sudor le moja la ropa y es como si ustedes se quisieran tapar con un suéter mojado, entonces se van a enfermar. Entonces, no hay que caer
en los extremos y sí buscar un punto medio. Bueno, ahora con respecto a la alimentación también se escuchan muchas leyendas, ¿no? Muchas con fundamento y muchas pues nada más porque se van pasando de boca en boca sin ningún fundamento. Algo que escuchamos comúnmente es, como dice aquí, la lactancia materna debe suspenderse si la mamá come alimentos fríos, hielo, helado, refrescos, porque el bebé puede enfermarse. Porque debe de suspenderse si la mamá hizo algún coraje o hizo algún susto, porque la leche se le agria y le va a hacer daño al bebé. Otra cuestión que se escucha es que se tiene que suspender la leche de la mamá si la mamá tiene gripa, diarrea, tos, o si está tomando algún medicamento. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué han escuchado o qué saben al respecto? Bueno, escuché que creo que hay como una filtración, o sea, se quedan las cosas buenas en las que recibe el bebé y las cosas las desechan, ¿no? Las cosas malas las desechan, la leche. No sé si sea... Bueno, generalmente esto es mucho más de mitos que de fundamento científico. Por ejemplo, bueno, yo en mi experiencia que tuve fue que sí influye un poco tu alimentación en el bebé, no totalmente, pero sí influye un poco. En una ocasión, por ejemplo, yo que tuve poca leche, y consume mucha leche, un día consumí mucha leche, un litro y medio, así exagerado, con tal de tener leche, pero era una leche, yo no soy intolerante a la lactosa ni la leche no me hace daño, pero el día que tomé yo leche me dio una cierta sensación de diarrea y de igual manera a mi bebé le daba pecho y así como comía, así hacía del baño. Yo creo que sí influye, no totalmente, pero yo creo que sí influye. Bueno, es importante hacer la diferencia en este caso con respecto a la alimentación. Eso sí está bien demostrado que lo que come la mamá puede modificar las características de la leche. Y hay alimentos, entre ellos los lácteos, o algunos alimentos como los frijoles, como algunas otras cosas que fermentan, los cítricos, sí pueden ocasionar que nuestro bebé haga una intolerancia transitoria a la lactosa o que tenga distensión, que se llene de gasecitos, y sí tiene que ver con el tipo de alimentación que están consumiendo. Pero, por ejemplo, en el caso de que se empachó, le dio susto, hizo coraje, no tiene nada que ver. La leche es la leche y la producción es la misma en cuanto a sus características. Entonces, eso no tiene nada que ver, no es un motivo para suspenderle la lactancia. Recuerden que con la lactancia ustedes están transfiriendo no solamente proteínas, lípidos, carbohidratos, sino lo importante que son los anticuerpos y que esto lo va a proteger contra algunas enfermedades. Incluso si la mamá tiene gripa no debe suspenderle la lactancia siempre y cuando tengan las medidas correctas, es decir, lavadito de manos, usar un cubrebocas, ¿no? Y alimentar al bebé, e incluso esto le va a ayudar a transferirle anticuerpos contra la misma gripe. Entonces no hay que suspender si la mamá tiene alguna de estas cuestiones, salvo algunas circunstancias especiales como es el caso de la hepatitis o del VIH, son las entidades que se contraindican la lactancia, pero el resto de enfermedades generalmente son benignas, entonces no tienen motivo para suspender. Y en cuanto a los medicamentos, la gran mayoría de medicamentos no contraponen la lactancia, pero sí es importante que si la mamá se está medicando porque tiene gripa, porque tiene diarrea, porque le salieron ronchas o porque tiene alguna otra condición, porque es cardiópata la mamá, porque es hipotiroidea, porque es diabética o cualquier circunstancia que haga que la mamá tome medicamentos, siempre es importante consultarlo con el médico, con el pediatra. No todos los medicamentos están contraindicados, entonces muchos, la mayoría, sí se pueden dar de manera segura para el bebé, pero hay ciertos medicamentos que sí están restringidos y con los cuales debemos de tener precaución. Entonces no hay que generalizar todo. Siempre se les debe de sacar el aire, hay que ponerles más, acá, hay que ponerles más cantidad de leche por onza de agua para que crezca más rápido y más fuerte. Esto también luego se escucha mucho, sobre todo en algunas comunidades alejadas, donde la mamá a veces hace, o bien le da mucha leche y poca agua, o al revés, mucha agua y poca leche para que le rinda la lata, ¿no? Si le va a durar una semana, mejor le echo más agua y me dura un mes. O empiezan a introducir otro tipo de alimentos.
¿Qué piensan de esto? ¿Será bueno? ¿Será malo? Es malo. Malo, estar combinando tanto, ¿no? Sino que la leche materna es la que se le debe dar nada más como alimento. Lo ideal, acuérdense que sí es solamente lactancia materna. Lo ideal es que sea lechita de mamá, pero por algunas circunstancias, si la mamá no tuvo mucha leche o tiene alguna enfermedad que contraindique o alguna situación se tenga que complementar con fórmula, nunca debemos de modificar la preparación de la leche. Siempre, además de la higiene y el agua hervidita y todas las medidas de limpieza que debemos de tener, nunca debemos de modificar ni más leche ni menos leche, porque son fórmulas que científicamente ya están elaboradas y probadas para que el intestino del bebé lo pueda digerir, lo pueda procesar de manera adecuada. Si nosotros alteramos esa concentración, la carga osmolar es muy alta y entonces, ¿qué va a ocasionar en el paciente? Que tenga diarrea, que tenga estreñimiento, eso es en casos leves, pero nos puede ocasionar complicaciones graves como una enfermedad intestinal isquémica o enterocolitis. Entonces sí es importante que no hagamos ni cambios ni mezclas, ¿sale? Otra de las cosas que se escuchan afuera es que si el bebé tiene sed o hace calor, hay que diluirle más la leche o darle agüita en lugar de leche o darles tecitos, atolitos, otras cosas, ¿no? Esto tampoco tiene nada de sustento. El bebé solamente su alimentación debe ser exclusiva de leche, sea de leche de mamá y en caso necesario suplementado con el tipo de fórmula que se le indique. Pero no darle ni probaditas ni tecitos, es que hace mucho calor y le doy agüita, no. O sea, si hace calor, la leche es lo que va a mantener hidratado al bebé. Si nosotros empezamos a agregar estos alimentos, podemos ocasionar que el bebé se desnutra, que no crezca, no le estamos aportando calorías. Y en algunos casos también nos puede dar distensión o que el intestino se distienda de manera importante y que incluso tenga como cuadros de oclusión. Entonces sí es importante que solamente debe ser alimentado con leche. El uso de chupón es malo, esto es también así como muy interesante y controversial. ¿Qué piensan del chupón? Pues que no es bueno, ¿no? Porque van a cambiar ya ahora sí que el pecho de la mamá por el chupón, posiblemente. ¿Alguien más? Pues el tono también en estos pacientes porque ayuda a desarrollar lo que es el reflejo de succión y que ellos en ellos es necesario y también la reproducción. Bueno, acuérdense que, como ya comentamos, es una vez que el bebé se va de alta, ¿cómo son los cuidados que debemos de tener en casa? Para que el bebé se vaya a casa, pues es un bebé que ya debe de estar succionando bien y deglutiendo bien. Sin embargo, efectivamente, como dice, sí se llega a utilizar para estimular la succión cuando son bebés que apenas empiezan con el proceso de succión, de deglución, por la misma prematurez. Sin embargo, aquí la cuestión es no abusar, porque son bebés que el proceso de succión va a ser lento y tiene que ir siendo gradual. ¿Por qué? Recuerden que un bebé de término es de más de 37 semanas, pero si es un bebé que nació de 28 semanas, nos faltaron pues casi 10 semanas, ¿no? Más de 2 meses. Entonces, tiene que ir siendo un proceso gradual, poco a poquito. Y a veces esto se ve enlentecido si las condiciones del bebé fueron de extrema gravedad, un bebé asfixiado, un bebé que tuvo otras complicaciones por las cuales su succión se ve retrasada. Entonces, a veces la mamá, el papá o quien lo cuida se desespera y ya quieren que, ¿no? que todo sea con el biberón, y a veces pues la mamá es inexperta, es adolescente, es el primer bebé, no tiene la glándula mamaria bien formada. Entonces son factores que dificultan y entonces para los papás muchas veces es más fácil dar el chupón, ¿no? El biberón, pero no debemos de caer en el abuso. Hay algunas circunstancias especiales como niños con labio y paladar hendido que podemos utilizar un chupón adecuado para mejorar la succión. Sin embargo, siempre se recomienda no utilizarlo. Ya cuando los bebés son más grandes, se puede llegar a utilizar el chupón, no biberón, solo el chuponcito,
como consolador cuando lo lleven a consulta, cuando lo llevan a ponerle una vacunita, ajá. Pero no quiere decir que el niño va a estar pegado con el biberón las 12 horas, ¿no? Eso no es posible, ¿de acuerdo? Y otra cosa que escuchamos es que si tiene reflujo hay que cambiarle el tipo de leche, es decir, darle una fórmula antirreflujo y darle medicamentos para tratar el reflujo. Esto también es falso. Todos los bebés prematuros y no prematuros tienen reflujo, todos. Es un reflujo fisiológico en los primeros 6 meses. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que ese bebé madure. Esto a veces se vuelve como un poquito, a lo mejor a los papás a veces quisieran que el bebé corriera, ¿no? Que fuera pasos muy grandes y logros muy grandes. Pero en un prematurito, acuérdense que no podemos exigirle lo mismo que a un bebé de término. Si el bebé de término tiene reflujo, con mucho mayor razón un bebé prematuro. Y más si tuvo problemas, si tuvo sonda o si tuvo algún problema intestinal, alguna cirugía intestinal, gastritis, alguna cuestión digestiva que nos va a favorecer más el reflujo. Entonces, reflujo, ¿qué podemos utilizar para controlar el reflujo? Tener una buena técnica de alimentación, sacarle bien el aire, darle de preferencia seno materno, darle las tomas adecuadas. Solamente aquel reflujo que está demostrado que le está dando repercusión, y estaríamos hablando de un reflujo grado 4, solamente en ese caso tendríamos que apoyarnos de medicamentos. Si no, reflujo grado 1, grado 2, grado 3, controlables con medidas. Pero eso tiene que hablar del buen apego que tienen los papás. Solamente los reflujos extremos incluso pueden llegar a necesitar cirugía, pero un reflujo normal se le va a tener que ir quitando conforme su madurez neurológica le permita tener un mejor control del esfínter esofágico. Entonces tampoco esto es real, ¿no? Ahora, con respecto al llanto y el sueño, también escuchamos, ¿no?, muchas leyendas. Se dice que llora porque le hicieron mal de ojo, que solo lloran por hambre, que es muy tranquilo, lo contrario, ¿no?, que es muy tranquilito porque ni siquiera llora, se duerme todo el día, y también que hay que acostarlo boca abajo. ¿Qué piensan de esto? Hay situaciones que sí, por ejemplo, lo del mal de ojo, no, pero sobre todo, digamos, en la comunidad tejana sí es más enfocado, ¿no? En los primeros meses, en el primer mes de mi bebé dormía mucho. Yo la verdad sí me llegué a espantar, porque llora, no llora, ni siquiera lloraba. Pero yo después creo entendí que por el tiempo que duró la incubadora como que se acostumbró a estar un poquito aisladito y dormía. Inclusive lo despertaban para comer. Y eso de acostarlo boca abajo, pues al final sí le resulta una buena forma de descansar para el bebé y para estimular sus movimientos. Bueno, aquí hay varios puntos. Dentro de lo que nos comenta la señora, hay algo bien importante que nos dice, el bebé dormía mucho cuando estaba aquí, pero lo despertaba para comer. Entonces, acuérdense que los bebés, su única actividad gruesa es dormir y comer. Y ellos son como relojitos, cada 2 horas y media, cada 3 horas van a estar comiendo. De hecho, los papás que tienen bebés en Musen se dan cuenta cada 3 horas que entran, ya está el concierto de llantos, ¿no? ¿Por qué? Porque su organismo ya va echando a andar ese reloj biológico que tienen. Entonces, si un bebé está muy dormidito, hay que ver que no sea una cuestión patológica, es decir, que no sea por enfermedad. Si el niño está completamente dormido, que no quiere ni siquiera succionar cuando se le estimula o cuando se le está dando la leche, hay que ver que no haya alguna otra alteración. Pero en general son bebés que van a dormir y van a comer, van a dormir y van a comer, pero sí hay que aprender a identificar cuando ya no es un sueño normal, cuando ya rebasa de lo esperado. Y acostarlo boca abajo, acuérdense también que luego está lo muy sonado de la muerte de cuna, ¿no? Que nos recomiendan que no se acuesten boca abajo. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de comer puede haber cierto grado de reflujo, pero en realidad aquí lo que tenemos que hacer es cambiarlos de posición frecuentemente. El ponerlos el de
no, sí, o boca abajo, como nos comenta la señora, sí nos ayuda a estimular parte del desarrollo del bebé. Pero, por ejemplo, una vez que el bebé comió, si tiene reflujo, lo ideal es acostarlo hacia un lado, después acostarlo hacia el otro lado y finalmente voltearlo boca abajo. ¿Por qué? Porque estamos dando tiempo a que el estomaguito vacíe el contenido de leche. Simplemente por anatomía, si el bebé está boca abajo, hasta abajo va a quedar la vía aérea. Sobre la vía aérea va a quedar la vía digestiva. ¿Qué pasa si ese bebé vomita? ¿A dónde se iría más rápido? Hacia la vía aérea, ¿no? Entonces, por eso no es lo recomendable después de que come. Entonces, boca arriba queda, si ponemos la cabecita hacia arriba, nos queda vía digestiva abajo y vía aérea arriba. Es decir, nos queda libre para que el bebé pueda respirar de manera adecuada sin ningún contratiempo. Pero sí, lo ideal es que los estemos cambiando de posición. Con respecto al ombligo, también escuchamos, ¿no? Dice que hay que aplicarle pomadas, hierbas, cuánta cosa nos dijo la comadre, la vecina, la hermana, la cuñada. Todo el mundo sabe más que nosotros, entonces todo el mundo nos da sus sugerencias, ¿no? Ciertas o no ciertas, entonces todo el mundo opina de lo que debemos de ponerle en el ombliguito. Hay bebés que hasta traen ceniza del brasero, ¿no? Porque también se le debería de poner, y también se le debe colocar faja, monedas, botones, semillas en los primeros meses para que no se le bote el ombligo, ¿no? O porque ya se le botó y ya está saltón el ombligo. ¿Qué opinamos de esto? Ya viene de genética cómo va a ser su ombligo, ¿no? Así es. Entonces, por favor, no fajeros, no monedas, medallas, medillas, gasas, bolitas de algodón, cebollas. De verdad, el ombligo no es un orificio para que le pongan cosas, no debe de tener fajero. Como dice el señor, efectivamente, esta es una cuestión genética. Niño que va a tener una hernia, con fajero o sin fajero, la va a tener y tiene que cerrarse quirúrgicamente. Ajá. Entonces, si yo le pongo moneda y le aprieto el fajero, no me va a cerrar la hernia porque no es una cuestión superficial, esto tiene que ver desde más adentro. Y si yo hago esto, lo único que estoy haciendo es hacerle un efecto torniquete en el estómago para que entonces el niño vomite más, coma poquito, tenga dolor, esté chillón, ¿sale? Entonces, no cosas alrededor del ombliguito y mucho menos ponerles cosas, sustancias, ¿no? Lo principal es higiene. Ya comentamos, con el baño debería de ser suficiente para que el ombliguito se mantenga limpio. Pero si nosotros somos como muy obsesivos, pues podemos tener más cuidados con el ombliguito, entonces lavarlo bien, agüita y jabón y secarlo, mantenerlo seco para que ese ombligo no se infecte. Acuérdense que el ombligo pues es húmedo, ¿no? Inicialmente, conforme van pasando los días, se va deshidratando, va perdiendo humedad y tiene que ser un proceso normal, esperar unas 2 semanas y secar el ombliguito. Pero si nosotros no tenemos la higiene, pues entonces esa humedad va a hacer que empiecen a proliferar bacterias, ¿no? Y si además se contaminó con el pañal que no le cambiamos y que pues ya se embarró de pipí, de popó, lo que sea, pues se nos va a infectar. Entonces acuérdense, y puede ser desde una infección local, que solamente sea la base del cordón, hasta una infección que viaje a la sangre, porque acuérdense que en el ombliguito pues van los vasos, ¿no? Que alimentaban con la mamá, van las arterias, va la vena, entonces debemos de tener mucha higiene. Es suficiente con que le pongamos agua, jabón, enjuagarlo bien, secarlo bien y dejarlo así. Si queremos poner algo, le podemos poner tal vez un poquito de mertiolate, un poquito de alcohol, pero con la higiene es necesario. No hay que estarle poniendo que si pomadas, que si hierbitas molidas, que si nada. Sí. Ajá. Otra cosa que escuchamos es el famoso mal de ojo, ¿no? Dicen las mamás o las abuelitas que le hicieron mal de ojo porque está llorón, porque no quiere comer, porque se le sumió la mollera, porque está amarillo. Todo se lo achacamos al mal de ojo, ¿no?
Y que para prevenir el mal de ojo hay que protegerlo con un listón rojo, con amuletos, rosarios, escapularios, pulseras, hay que barrerlo con hierbas, con huevo, con una gallina, con todo, ¿no? Entonces ya queremos tener al bebé como un arbolito de Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos de esto? No, pues que está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? De hecho, yo he visto muchos gente que ni conoce uno, llegan a tocar al bebé o a darle un beso porque dice para que no le dé mal de ojo porque ya lo estuvieron mirando. Pero creo que ahí es por donde se contagian a los bebés hasta de herpes o que le pasen una gripa o que una bacteria, lo que sea, ¿no? Más si es una persona que no conoce uno. Así es. Todo esto pues no tiene un sustento científico, ¿no? Entonces todo lo malo que le pasa al bebé pues ya le echamos porque la vecina lo vio feo, porque ¿no? Entonces eso acuérdense que son pues sobre todo creencias, ¿no? Que se van pasando de boca en boca, pero en realidad no tienen ningún sustento, o sea, no tiene nada que ver. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, cuidar las medidas de higiene y dentro de esas, como comenta el papá, no se recomienda estarles dando de besos a los bebés porque tenemos muchísimas bacterias en la boca y eso se lo pasamos a los bebés. Los bebés tienen un sistema inmunológico todavía inmaduro, entonces ellos son más fáciles de enfermarse de cualquier cosa. Una gripita en ellos se puede volver una neumonía. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto con todos los gérmenes que hay en el hospital y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de defensas es muy suficiente, muy autosuficiente, pero el prematuro no. Entonces, si su sistema de defensas es deficiente, un germen sí le puede ocasionar algo grande, una heridita pequeña, una ronchita que no se cuidó, se puede volver una infección en los huesos, en la sangre, en el pulmón, en cualquier lado. Entonces, la higiene es la base de los cuidados de nuestros bebés. Y todo esto, a veces, sobre todo en las comunidades, luego yo veo que a veces los papás o la mamá no quieren, ¿no? Pero la suegra, pues sí, amárrale el listón rojo y cuélgale esto y cuélgale el otro. Yo lo que considero es que yo respeto mucho las creencias de cada región, de los papás y todo, pero lo que yo he dicho siempre, mientras no le haga daño al bebé, está bien, o sea, sí, incluso en los CEM, yo les he permitido que tengan alguna estampita o que a lo mejor algún moñito rojo, pero hay que tener mucho cuidado. Estos utensilios que se llegan a utilizar, por ejemplo, las pulseras, como está en la foto, se vuelve riesgoso, porque si este cordón se lo lleva a la boca, se revienta, ¿qué va a pasar con las bolitas? Asfixia, ¿no? Se va a ahogar, se va a asfixiar. Entonces, si le van a poner algo que no ponga en riesgo su vida. Otra cosa, conforme van creciendo los bebés, les amarran cordones, listones, pulseras, todo un chorro de cosas. Y eso lo que hace es que favorece que el niño tenga constantemente empuñada la mano, porque va a tener el estímulo ahí y constantemente va a estar haciendo esto, cerrando la mano. Y eso nos limita el desarrollo del bebé. El bebé debe tener manos libres. ¿Por qué? Porque tiene que abrir, tiene que ser parte de su desarrollo normal. Si yo le pongo algo en las manos, me va a limitar ese desarrollo. Entonces, por favor, no le estén poniendo que les clava, que cuánta cosa. Otra cosa, les prenden el segurito, el moñito rojo para el mal de ojo. ¿Qué pasa si el seguro se zafa? Le va a picar, ¿no? Entonces, a lo mejor va a ser nada más un piquetito leve, pero si no tuvimos el cuidado y el seguro está viejo, oxidado, pues tenemos riesgo de que se infecte. Ahora, si es un seguro grande, porque a veces les ponen unos segurotes, ¿no? Que no van con el tamaño del bebé, lo ponen boca abajo, ¿no? Y qué tal que se zafa y se le entierra, ¿no? Entonces podemos hasta perforar un pulmoncito. Entonces, son medidas que a lo mejor nosotros no lo vemos desde esa perspectiva, ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado con todo esto. Entonces, yo lo que les digo, o sea, si no pone en riesgo la salud del bebé, su bienestar, yo no tengo inconveniente en que le pongan estampito.
pero sí hay que ser cuidadosos, ¿de acuerdo? Bueno, con la mollera, la famosa mollera, dicen que si se le sume la mollera hay que realizarle remedios, ¿no? Hay que sobarle la mollera, hay que sujetar, fíjense, hay que sujetarlo colgado de los pies, así, y darle palmaditas en las plantas de los pies, o sacudirlos para que la mollera baje, así como está boca abajo, para que ya no esté sumida y baje, ¿no? Y regrese a su lugar. Hay que ponerle cosas aquí, hojas, pomadas, ceniza, cremas, para que regrese a su lugar. ¿Qué opinamos de esto? Para no que sea verdad, ¿no? Entonces, falso, ¿no? Falso, de toda falsedad. La mollera es esta parte que vemos aquí, que se sienta aquí como un triangulito o un cuadrito aquí en la coronilla del bebé, y a diferencia del resto de la cabeza se siente blandito. Eso es porque los huesitos del bebé todavía no han osificado completamente, y esta abertura, esta flexibilidad es la que permite que cuando el bebé vaya a nacer se pueda pasar fácilmente por el canal del parto. Esa es la utilidad de que los huesitos no estén duros como un adulto, ¿no? Que ya es cabeza dura, ¿no? Algunos más. Entonces, esto en los bebés, en todos los bebés de manera normal deben de nacer con esta parte blandita. Pero la mollera no se sume por ninguna de estas cuestiones, que el mal de ojo o que algo. La mollera es el nombre que nosotros le damos es fontanela, y eso nos indica, el hecho de que esté sumida, que el bebé está deshidratado. Entonces, el bebé se nos deshidrató porque no está comiendo suficiente, porque está haciendo demasiado calor y no le he dado lo que requiere, porque tiene diarrea, porque tiene vómito, porque tiene algo que está haciendo que esa deshidratación nos suma la mollera. Entonces, si la causa es la deshidratación, ¿cómo lo corrijo? Hidratando al bebé. Entonces, no le voy a ocasionar más daño así con todo esto, ¿no? Que si le doy las palmadas, lo sacudo a ver si regresa la mollera. Aunque lo sacuda yo toda la noche, si el niño está deshidratado, la mollera no va a regresar a su lugar. Y va a seguir vida. Y bueno, respecto al neurodesarrollo, en los primeros meses de vida no ve, solo escucha, que es flojito y que por eso todavía no camina ni habla. También se dice que si los dientes le salen rápido es porque es más inteligente que otros bebés, ¿no? Que tardaron más en salirle los dientes. También algo que he escuchado mucho es que el bebé ya quiere caminar cuando está así, apenas tiene 2 meses, 3 meses, porque ya se para, dice el papá. Y es recomendable el uso de andadera para que puedan caminar más rápido. Esto es lo que se escucha, ¿no? Los rumores. ¿Qué opinan de eso? Bueno, en el primer mes pues todavía no alcanzan a distinguir, ¿no? Se supone que su mirada todavía es un poco borrosa. En lo que es de flojito, pues es que depende de qué mes tenga, ¿no? Porque ahí no especifica qué mes. Y en el cuarto mes pues no se puede barajar. Bueno, pues aquí hay varias cosas, ¿no? Que debemos de pues ser bien duchos. Dentro del neurodesarrollo, el bebé sí ya tiene desarrollo visual, pero efectivamente todavía no va a enfocar, todavía no va a distinguir completamente formas. Sin embargo, distingue luz. Sin embargo, puede empezar a distinguir colores contrastantes como blanco con negro, que es lo primero que nos va a ver el bebé. Entonces, eso de que no ve es falso, ¿no? Y pues sí, el bebé escucha perfectamente también, debe de, incluso desde antes que nace. Eso de es flojito, por eso no camina, no habla. Hay que ser también muy cautelosos con eso. No hay niños flojos, ¿de acuerdo? Al desarrollo que deben de tener para su edad de nacimiento y para la edad que tienen después de haber nacido. Nosotros tenemos unos estándares, unas gráficas o tablas en las que nosotros esperamos que a los 4 meses ya sostenga la cabecita, que se siente, ¿no? Que tenga ciertos reflejos que son normales. Pero si ya tiene 8 meses o 6 meses
y el bebé no se sienta, no sostiene cabecita, pues ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? A lo mejor tiene 6 meses, pero todavía está en el borde porque fue un bebé de 26 semanas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que fueron bebés prematuros. Entonces, para nosotros hacer la valoración después de que nace, tenemos que corregir edad, y es lo que también yo les digo a los bebés que tenemos hospitalizados. Ahorita, con tantos días de vida, es como si su bebé apenas estuviera completando 39 semanas, ¿no? Aunque ya tenga, por ejemplo, 40 días de vida. Entonces, no podemos nunca comparar el desarrollo de un bebé prematuro con el de un bebé que nació de 9 meses. ¿Por qué? Porque son situaciones completamente diferentes. Entonces, tenemos que adaptar a las condiciones específicas de los bebés, pero tampoco, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo es prematuro, de 7 meses, tiene 4 meses ya ahorita de nacido, pero su cuellito todavía no lo tiene fuerte. Bueno, decimos fuerte porque todavía no lo logra sostener muy bien. Sí, cuando lo acostamos en el pecho y está un poco inclinado, levanta un poco la cabeza, pero la vuelve a acostar que se cansa. ¿Es normal por la edad que tiene? 7 meses, ¿cuántas semanas fueron? ¿Recuerda? 23 semanas. 23 semanas. Bueno, lo que esperamos para corregir a un bebé de término son 37 semanas. Ahí nos faltarían 4 semanas para que ese bebé hubiera sido de término. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que llevaba un mes de retraso, ¿no? De haber nacido antes. Entonces, ahorita me dice que tiene 2 meses de... 4 meses de edad. Si yo le resto ese mes, es como si me estuviera teniendo en este momento 3 meses y está dentro del lapso en el que tiene que controlar cabecita. Pero sí hay que revisar otros datos, o sea, no es un dato aislado el que me diga, ya lo catalogo de retraso porque no me sostiene cabeza. No, tengo que ver edad gestacional, tengo que ver edad postnatal y hay que ver otros datos, reflejos, búsqueda, algunas otras cuestiones para poder hacer. De hecho, de vista está muy bien, oído muy bien, tacto ya todo va bien, nada más es el puro cuello. ¿Hasta qué mes? Y otra cuestión importante también son los vicios que tenemos con posturas, y ya lo comentamos hace rato, que hay que cambiarlos de posición, hay que evitar estarlos brincoteando o parando, porque esto lo que nos hace es que haya una hipertonía, o sea, que los músculos se pongan duros en el cuellito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer esto, aventar cabecita para atrás, y eso nos va a dificultar el control cefálico. Y no quiere decir que esté retrasado, sino que un vicio de postura le está generando ese retraso. Entonces, sí son muchas cuestiones las que hay que ver con los bebés, ¿vale? Y andadera, prohibido andadera. Esto nos retrasa su desarrollo. La andadera es un artefacto que se creó para los niños que tienen PCI. Pero bebés que son sanos no deben de meterse a andadera. Esto también lo que les genera es que hagan esto con las piernas, hipertonía en músculos tanto de extremidades como de columna. ¿Y esto qué nos va a hacer? Que no tengamos el desarrollo de control cefálico, sedestación, gateo e iniciar con la marcha. Entonces no podemos brincarnos, nos retrasa el desarrollo y nos favorece que incluso puedan aprender a caminar de manera viciada y que a la larga no tengan un buen control visoespacial, es decir, que son niños que no calculan espacios, que chocan con el que está junto, que ya se tropezaron con la puerta. ¿Por qué? Porque esto no les favorece que haya una integración de sus órganos sensoriales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada más aquí ya para concluir, dice, nací pequeño, pero tengo razones para ser grande. Tengo ganas de vivir, mucho amor incondicional de mis papás, espíritu inquebrantable, ejemplo de fortaleza. Quiero reír, cantar, jugar, razones de peso para luchar. Entonces aquí, un segundo, un minuto, un día, una vida, ahí está la diferencia, ¿vale? Orgulloso de ser un pequeño, gran guerrero. Y bueno, con esto terminamos. No sé si tengan algún comentario, sugerencia. Estuvo bien explicado. Sí, gracias. Bueno, entonces, para que esto se lo lleven, acuérdense que una vez que se va de alta el bebé, ustedes son los encargados de que ese bebé
pueda florecer y tener, que el éxito no se haya limitado solo al hospital, ¿no? Sino que ustedes sean los encargados de que ese bebé pueda alcanzar su máximo potencial. Que sea prematuro no quiere decir que va a tener limitaciones, puede ser un niño completamente normal. Muchísimas gracias. Un aplauso para la doctora.